Soy Sergio Rojas, soy de Argentina, pertenezco a un pueblo indígena. Nosotros nos autodenominamos como COM. Vivimos en la provincia del Chaco, donde todavía mantenemos nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestras tradiciones y también nuestro proceso de lucha. A mí me parece que en lo que tiene que ver con esta negociación, de lo que tanto se habla, esto de la buena fe, ¿no? Del acuerdo de buena fe, ¿no? Ese acuerdo se pueda hacer llegar a las comunidades indígenas, explicar en lenguas indígenas por qué, porque, por ejemplo, la consulta libre previa informada también es un principio, ¿no? Cómo explicar a las comunidades indígenas en qué va a consistir, en qué va a favorecer, qué aspectos positivos, negativos, desde el punto de vista del impacto, ¿no? En caso contrario, es muy complejo, ¿no? Porque se habla con un tecnicismo o un léxico muy técnico. Entonces, para nosotros las comunidades indígenas, obviamente eso no está a nuestro alcance, porque después, cuando se firma el contrato, se hace muy complejo en lo que tiene que ver para cancelar o poder retroceder ese proyecto. En estos últimos años, el avance de la deforestación y también del monocultivo de la soja, por ejemplo, nosotros hemos sufrido de manera en carne propia la fumigación con glifosato. Hay niños que nacen con malformaciones, hay muchos casos de cáncer, por ejemplo, en la piel, también la contaminación del suelo, ¿no? Nosotros sabemos que la molécula de lo que es el veneno es muy complejo a la hora de degradarse, ¿no? Tarda muchísimos años. Han sufrido la pérdida de sus ganados menores. Las comunidades indígenas se han quedado básicamente sin sus alimentos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy catastrófico, ¿no? Y tanto el gobierno provincial y nacional viola, obviamente, el principio de la consulta previa libre e informada, ¿no? El sistema de salud que hay en la provincia del Chaco es un sistema que no funciona bien, ¿no? Entonces lo padecen las comunidades indígenas y los pobres en general, ¿no? Entonces, para nosotros firmar otro convenio de estas características podría ser muy, muy complicado. Y eso puede llevar la muerte misma, ¿no? De cada ser humano y de cada persona, niños, ancianos, adolescentes. Yo apelaría a una mesa de negociación clara donde las comunidades indígenas sean parte directa de la negociación y en función de lo que diga o lo que dice el convenio, en este caso, las comunidades indígenas elaborarán un documento y se elevará a las autoridades de este convenio. Desde nuestra concepción filosófica como comunidades indígenas tenemos una respuesta colectiva y eso me parece muy imprescindible, de que las comunidades indígenas se las puedan informar y que puedan ser asesorados por técnicos y expertos, ¿no? Porque si nosotros también ponemos en la mesa de negociación comunidades indígenas más este acuerdo, obviamente los técnicos van a hablar de su tecnicidad. Me parece que las comunidades indígenas se verán superadas, no va a haber un entendimiento. Nosotros como comunidades indígenas, pero también la sociedad civil en general, tiene que tener un rol desde el punto de vista de la participación. El acuerdo, hay que ver en qué términos legales, qué responsabilidad penal, civil puede haber ahí. Me parece que las comunidades indígenas es imprescindible la participación de ese órgano de control, ¿no? Porque son las que conocen el territorio, los que conocen todas las cosas que hay allí, desde el agua, desde los recursos naturales, madera. Yo creo que estamos ante una cuestión muy compleja desde el punto de vista ambiental, ¿no? Nosotros tenemos que tener conciencia y responsabilidad, ¿no? Que nosotros tenemos un solo planeta, ¿no? Las empresas solo piensan en el billete y no piensa que los recursos naturales se acaban, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Poder dar un mensaje, ¿no? Desde nosotros como comunidades indígenas, desde nuestra visión, por ejemplo, para nuestra lengua no existe el concepto de propiedad privada, por ejemplo. Yo cómo puedo explicar a un occidental, a un empresario, a uno que invierte el dinero, pensar, ¿no? No pensar en la comunidad privada, ¿no? Pero sí, obviamente, estas personas, estas empresas, son seres humanos que tienen hijos, pero lamentablemente
nuestros recursos se van acabando, ¿no? Y después gran parte la sufren los que menos tienen, y eso es una realidad.